¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ahí en el chat, ¿verdad? Y los vespertinos le agregan la palabra vespertino para tenerlos identificados. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Estamos 17 de agosto. Estamos miércoles. Últimamente las semanas se me van volando. Ya nos quedamos página 24, capítulo 10. Déjeme ver si puedo conectarme de una vez al sistema para de una vez tomar su asistencia. Parece que yo y la tecnología parece que estamos peleados. Como que no puede entrar al sistema. Déjame volverlo a intentar. Que no me está dejando entrar al sistema para tomar su asistencia. Qué raro. Tal vez el sistema está haciendo tiempo para que ustedes se conecten. Mi máquina, la verdad que anda muy rara últimamente. Ni siquiera me dice clave incorrecta, ni nada de nada. Mal por el sistema.
Bueno, entonces voy a tener que quedarme hoy día con la asistencia de Zoom. Más tarde veo si puedo ingresar al sistema. No sé por qué no me permite el ingreso. Entonces ya no puedo hacer mucho. A ver, la última clase estábamos viendo cómo era la creación de clases y ¿qué vimos? Vimos las primeras declaraciones de clases, recomendaciones, vimos los modificadores de clase, ¿verdad? Am, bueno, cuando no le poníamos nada, era una clase asequible por todas las demás clases del mismo paquete. Cuando era pública, era asequible por cualquier clase, incluso aunque no esté en el mismo paquete. Cuando eran abstractas, tenía métodos abstractos, es decir, métodos que están definidos, pero que no tienen al código correspondiente. Y cuando eran finales, era una clase que ya no podía seguir expandiéndose. O sea, no podía tener una subclase. Vimos declaraciones de atributos y métodos. Vimos los modificadores de campo, ¿verdad? Asimismo, los modificadores de campo podían ser nada. Entonces, allí el, el campo era accesible por todas las clases dentro del mismo paquete. Cuando era público, era asequible por cualquier clase. Cuando era tipo Protect, era asequible por la misma clase y por todas las subclases del mismo paquete, ¿no? Cuando era privado, era solamente asequible por la misma clase y cuando era estático, es compartido por todas las instancias de las mismas clases. Es decir, y cuando es final, quiere decir que no puede ser sobrescrito por ninguna otra clase. También vimos el tipo volátil. El tipo volátil se utiliza para métodos que no están sincronizados, ¿verdad? En un multihilo. Y cuando es tras 100, es un estado persistente a las instancias. Ya también vimos para declarar métodos, tenemos el método abstract que sirve para implementar en las subclases, el método synchronize que sirve para ambientes multihilos, el método nativo para llamar este código directamente del lenguaje C. Ya, entonces todo esto ya habíamos visto variables de instancia, habíamos visto métodos de instancia, ¿verdad? Habíamos visto algunos ejemplos. La mayoría de las clases para poder modificar sus propiedades o campos, como ustedes lo quieran ver, utilizan los métodos get y set para poder obtener o setear los valores, ¿verdad? O sea, modificarlos. Creo que habíamos visto este ejemplo de aquí, ¿verdad? También habíamos visto el acceso a variables de instancia. Sí, creo que esto de aquí. Y recomendaciones para la codificación. También vimos las variables de clase static. Vimos estos tipos de variables de aquí. Incluso me parece que vimos un programa sobre esta variable de tipo static, ¿verdad? Vimos los métodos estáticos también. Es decir, métodos que no requieren de de la instancia de un objeto para poder utilizar sus métodos. Ahí vimos la creación de los métodos propios. Vimos recomendaciones para la codificación. Y creo que nos habíamos quedado aquí en este ejemplo de aquí, donde habíamos visto la creación de la clase Students, ¿verdad? Y cómo a partir de la clase Students utilizábamos algunos de estos ejemplos que hemos visto aquí, ¿no? Entonces creo que nos habíamos quedado hasta aquí, hasta esta página 24, según yo tengo mi bitácora. Sí, página 24. Ejemplo de variables y métodos de clase. ¿Ya?
Entonces nos habíamos quedado en este programita de aquí. Creo que, me parece que sí lo ejecutamos. Veamos qué hacía el programa. A ver si aprovechamos para ver qué hace el programa. Teníamos, ¿verdad?, el objeto ANA_record, que era de tipo student_record, que está definido en la diapositiva anterior, ¿verdad? De allí, directamente de student_record, de la clase student_record, llamamos al método increaseStudentCons. Para poder hacer esto, para poder llamar al método directamente de la clase, ¿verdad? Resulta que este método, si miramos la clase, déjenme ver cómo se llama el método increaseStudentCon. El método... Ya no lo veo. No lo veo por aquí. A ver, privati, static, getName, setName, getAverage. GetStudentCon. Se me perdió el método, sí. Yo creo que me estoy quedando ciego, no lo veo. Disculpe, ¿cuál método? Perdón. Estoy buscando el método que está utilizando aquí, increaseStudentCon. Entonces, acá sí veo el con, veo el getStudentCons, pero no lo ubico el que dice increaseStudentCon. Aquí veo el getName, setName, getAverage. Debe estar tal vez en un ejemplo más anterior. Déjenme ver. O tal vez más adelante. Ya, no importa. En todo caso, cuando aparezca la clase, vamos a encontrar el increaseStudentCon y vamos a ver pues que ese es un método estático, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el objeto ChrisRecord, que es del tipo studentRecord, ¿verdad? Tenemos aquí, bueno, aquí volvemos a llamar al método increaseStudentCon de la clase, ¿verdad? Y luego miren, aquí del objeto ANARecord hacemos el setName, ¿verdad? El setName, que sí está por aquí, el setName, lo que hace es que recibe, ¿verdad? Recibe el valor, ¿verdad? De tipo string, y lo que va a hacer con ese valor de tipo string es que a la variable name se lo va a asignar. Es decir, que name va a tener el valor que se recibe como argumento, ¿sí? Y name, que está por aquí, name es una variable de tipo string que es privada. Es decir, que solo se va a poder ver dentro de la clase. Por lo tanto, la clase studentRecord, ¿verdad? So, es la única que va a tener acceso a name. Y por eso es que para poder modificar los valores de name, se los hace a través de los métodos de la clase, que en este caso sería setName. ¿Sí? Entonces acá estamos mandando la cadena de caracteres, el literal Ana, ¿verdad? Para que se coloque en la variable privada name, ¿verdad? Del objeto AnaRecord. Luego por acá llamamos asimismo al método setName, ¿verdad? Pero en este caso del objeto BigRecord, y le mandamos el literal de la cadena de caracteres bit, que va a ser colocado en la variable name del objeto BigRecord.
Luego por acá tenemos, llamamos al método setName, donde mandamos la cadena de carácter Chris, que lo vamos a colocar en la variable privada name del objeto ChrisRecord, ¿no? Entonces tenemos 3 objetos en memoria, cada uno de estos objetos tiene su espacio allí en la memoria, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene declarado la variable name de manera privada, ¿no? Entonces, llamando este método, hemos logrado colocar un valor en la variable name de cada uno de estos objetos. Luego vamos a imprimir por la consola la leyenda name y vamos a imprimir del objeto AnaRecord, ¿verdad? Lo que nos devuelve el método getName. ¿Y qué hace el método getName? Si vemos aquí en la definición de la clase, por aquí creo que lo vi, getName. GetName lo único que hace es que retorna name. ¿Y qué es name? Name es la variable de tipo string, que es privada, que pertenece a la clase student, ¿no? Entonces, pero lo que va a devolver, ¿verdad? No es el name de la clase, sino el name del objeto AnaRecord. ¿Ya? Entonces, va a devolver el nombre de datos, en pocas palabras. Luego, va a imprimir aquí el student con, ¿verdad? Y el student con, o el contador de estudiantes, está en student record. ¿Y qué es student record? Student record es la clase. ¿Sí? No es ninguno de los objetos. Los únicos objetos que existen son AnaRecord, BedRecord y ChrisRecord, pero este aquí no es ninguno de esos objetos, sino que es directamente la clase. Y de la clase va a obtener, ¿verdad? El método getStudentCon, ¿verdad? Y va a mostrar lo que devuelve el método getStudentCon. Y getStudentCon, aquí ustedes están viendo, está declarado getStudentCon, y getStudentCon lo único que hace es que retorna StudentCon. O sea, el valor de la variable StudentCon. Y el valor de la variable StudentCon, déjenme ver si lo veo por aquí, aquí está. El valor de la variable StudentCon, ¿verdad? Se inicializa con 0 la primera vez que alguien lo llama, es de tipo integer, es de tipo privado, o sea que nadie tiene acceso a ella, y es de tipo estática, ¿no? Es decir, que pertenece directamente a la clase, o es compartida por todos los objetos, ¿sí? Es una variable estática, independientemente de las instancias de objetos que se hagan a partir de la clase. ¿Ya? Entonces ahí estaría el student_con. Ya todavía sigo buscando yo el otro método. Ya, entonces lo que se mostraría acá, ¿verdad? Es el número de estudiantes que se ha logrado contar. No, ahora, si nosotros vemos cuánto vale la variable student_con, cuando se creó la variable student_con, está inicializada con 0. ¿Sí? Sin embargo, en el transcurso del ejemplo, se llamó a la función increaseStudentCons, se la llamó una vez, se la llamó 2 veces y se la llamó 3 veces, ¿no? Es decir que increaseStudentCons, aunque yo todavía no lo encuentro acá en el código, incrementa el valor de esa variable. Y si lo llamé 3 veces, quiere decir que esa variable tiene el valor de 3 a este momento de la llamada. Ya, entonces eso es lo que hace este código. Este código, si no me equivoco, déjenme buscarlo. Este era el constructor. Student Record Example. Ya creo que es Student Record Example. Déjenme cargarlo para poder compartírselos. Los que ingresaron al último, no se olviden de poner sus apellidos y sus nombres. No tengo habilitado el SIGA, por lo tanto no pude ingresar, por lo tanto vale la asistencia de Zoom. Así que es importante que todos tengan sus apellidos y sus nombres para que no vayan a tener falta.
Pónganlos ahí en el chat. Ya, ahí estamos viendo la clase Student Record. Aquí sí está, miren, aquí sí está el método Increase Student Count, ¿verdad? Aquí sí está el método y lo único que hace es que incrementa la variable Student Count, ¿verdad? Y la variable Student Count está aquí definida en la clase. Aquí está la variable Student Count, ¿verdad? Que es un entero, que es privado y que es estático y que está inicializado con 0. ¿Ya? Y aquí está el programa donde lo invocamos, ¿verdad? A Student Count. Ya. Sigamos entonces analizando. Bueno, ahí creo que ya no hay más código. Ya, un tema que nos quedó pendiente de ver es el tema de la sobrecarga o overloading, ¿verdad? El overloading es la sobrecarga que hay en los métodos. Denme un minuto. Denme un minutito. Ya regresé. Ya, entonces vamos a hablar de las sobrecargas de los objetos o de los métodos. Generalmente los métodos, o hay algunos métodos que suelen tener el mismo nombre, ¿sí? Por lo menos en Java y en la mayoría de los lenguajes modernos de hoy en día, antes esto no era posible. Hoy en día la mayoría de los lenguajes aguanta la sobrecarga. Y la sobrecarga significa que hay métodos que tienen el mismo nombre, pero que muchas veces tienen diferentes números de parámetros, ¿verdad? O tienen diferentes tipos de parámetros, ¿no? Entonces, cuando tienen diferentes números de parámetros o diferentes tipos de parámetros, para los lenguajes de programación ya no se trata del mismo método, ¿no? O sí se trata del mismo método, pero se trata de una versión del mismo método, ¿no? Generalmente cuando tienen los mismos nombres hacen cosas muy parecidas, muy similares, que cambian en detalles, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como sobrecarga. Cuando yo llamo al mismo método, pero algo varía un poquito por allí y yo quiero que trabaje diferente. Incluso, ¿verdad? En los métodos, los tipos de datos retornados podrían ser diferentes. O sea, no necesariamente son iguales, a veces son iguales y a veces podrían ser diferentes. Dice, se utiliza cuando la misma operación tiene diferentes implementaciones, o sea, cambia un poquito el esquema. Dice, la recomendación es evitar la sobrecarga, sin embargo, en la mayoría de los programas modernos eh, manejan bastante sobrecarga, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de sobrecargas de métodos, ¿verdad? Aquí tenemos el método myPrint. ¿Qué hace el método myPrint? El método myPrint imprime una leyenda que dice versión 1, nada se pasa. ¿Por qué dice que nada se pasa? Porque si ustedes ven aquí los argumentos, no hay definidos argumentos. Entonces, este es un método que yo invoco sin necesidad de pasarle algún parámetro. Bien, por aquí tengo otro método que se llama myPrint. Noten ustedes que este método myPrint es igual a este método myPrint de acá arriba. Sin embargo, este método myPrint sí tiene un argumento, el argumento name, que es de tipo string, ¿sí? Entonces este método sí recibe un parámetro. ¿Qué es lo que hace? Imprime un mensajito que dice que es la versión 2 e imprime el valor, ¿verdad?, de la variable name, ¿no? Con la leyenda de la variable name para saber qué es el valor de la variable name. Entonces, es el mismo método, el mismo nombre, solamente que este tiene un argumento. Y por acá abajo tenemos myPrint, o sea, igual que los dos anteriores, recibe igual que el anterior
un argumento que se llama name, que es de tipo string, ¿verdad? Pero adicionalmente recibe un segundo argumento que se llama average grade, ¿verdad? O promedio de nota, y que es de tipo doble. Es decir, que este myPrint es muy similar a los anteriores, solamente que este maneja dos argumentos, es decir, recibe dos parámetros. ¿Y qué es lo que hace? Imprime la leyenda versión 3, imprime el nombre name, ¿verdad? El valor de la variable name, pero también imprime la nota promedio que ha recibido como parámetro. Entonces, esto hace esta versión de aquí, ¿no? Entonces, regresando a nuestro programa de acá, ¿verdad? Aquí está nuestro programa de Student Records, ¿sí? Y Student Record, o este Student Records, ¿verdad? No sé si este es el último, porque aquí este Student Records setea, miren, en el objeto ANA, setea el nombre, setea la nota de inglés, la nota de ciencias, ¿verdad? Y aquí llama a myPrint, ¿sí? O sea que es el primer método. myPrint es nuevamente el primer método, pero aquí está recibiendo un argumento, o sea que es el primer método sobrecargado. Y lo que está recibiendo argumento es del objeto AnaRecord. GetName sabemos que obtiene el valor de la variable name, entonces está imprimiendo el nombre. Y luego tenemos la misma llamada del mismo método, pero ahora con dos argumentos, con el getName de AnaRecords y también con el getAverage de AnaRecords, ¿no? Entonces, vamos a ver, déjenme ver si puedo ejecutar esto de aquí. Ya, entonces miren, efectivamente aquí, déjenme ver, aquí arriba se imprimió el nombre de Ana Records, entonces el nombre era Ana, se imprimió el Get Student Con, ¿verdad? Que en este caso eran tres, ¿verdad? Tres objetos, entonces ahí está, tres objetos directamente desde la clase, ¿verdad? Este es un método estático. Y aquí, más abajo, se imprime el myPrint, entonces en el myPrint se imprime simplemente un mensajito, ¿verdad? Luego tenemos el segundo myPrint, aquí se imprime que se ha entrado al segundo overload, ¿verdad? O sobrecargo, y aquí imprime el nombre de Ana, y luego se llama a la tercera sobrecarga del método myPrint, donde aquí se imprime el nombre de Ana y también se imprime el promedio de la nota de grado. Ya, entonces, ahorita, si tienen alguna pregunta, pues este sería un buen momento para preguntar. Les voy a copiar aquí los programas. Recuerden ustedes que, miren, no sé si ustedes se dieron cuenta, antes de copiar los programas, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo tengo aquí unos errores, ¿verdad? Aquí me dice que no se reconoce el símbolo Student Record, ¿verdad? ¿Por qué no se reconoce el método Student Record? Porque aquí yo no tengo, o el NetBeans no reconoce que yo ya tengo la clase. Estoy haciendo referencia a una clase en la cual el NetBeans no lo reconoce. Pero aquí en la ruta del directorio, yo ya tengo la clase Student Records, ¿no? Entonces, muy probablemente, ustedes van a tener que compilar, van a tener que generar la clase del Student Records, ¿verdad? Para poder ejecutar. Ya, entonces, ahí se los voy a copiar. Voy a copiar los dos programas para que ustedes los tengan. Me parece que este es diferente al anterior porque aquí estamos hablando de la sobrecarga.
Ya. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya. Dice aquí métodos constructores. Un constructor es un método que inicializa las variables de una instancia de un objeto. Ya, entonces aquí ya lo estamos viendo de manera formal. Las propiedades de un constructor son: los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Ya, creo que algo de eso habíamos mencionado. Un constructor se declara como otros métodos. Bueno, eso no lo habíamos dicho. Los constructores no retornan ningún valor, pero no se debe utilizar void en su declaración. Ya, entonces esto sí es nuevo, ¿no? Los constructores no retornan ningún valor. Ya nosotros sabemos que los métodos que no retornan valores utilizamos void, pero en este caso en particular no debemos utilizar void para su declaración. Ya, entonces ahí ya lo memorizamos. Dice, no se llaman directamente, se llaman automáticamente cuando se crea el objeto con la palabra reservada new, ¿no? Entonces, esto es cuando nosotros instanciamos un objeto a partir de la definición de una clase, ¿verdad? Utilizamos la palabra new. ¿Qué es lo que ocurre debajo de la mesa? Es que se crea un espacio de memoria para ese objeto. Sintaxis para la declaración de un constructor, pues pueden tener modificadores, se pone el nombre de la clase, tiene que ser el mismo nombre de la clase. Podría recibir parámetros, podría, ¿sí? Y obviamente pues tiene que tener varias sentencias, ¿no? Varios parámetros y varias sentencias. El asterisco aquí funciona con que podrían ser varios. Dice, si no se especifica ningún constructor, el compilador crea un constructor por default automáticamente, ¿verdad? No tendría parámetros e inicializaría todas las variables de la instancia. Métodos de constructores ejemplos. Entonces aquí, viendo los ejemplos, aquí tenemos nuestra clase Student Records, ¿verdad? Estamos definiendo la clase Student Records. En la primera parte, después de la definición de la clase, podemos nosotros crear las variables de la instancia, ¿verdad? Que van a estar disponibles. Y después de eso, nosotros aquí tenemos un método public, ¿verdad? Que se llama Student Record. Noten ustedes cómo este método public tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? Entonces es el método public, ¿verdad? Y este vendría a ser el constructor por defecto, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos poner lo que queremos que haga el constructor o el método cuando recién se instancia la clase. Luego, por acá, le hacemos una especie de sobrecarga, ¿verdad? Y declaramos el método StudentRecord, igual que la clase, pero en este caso recibe un parámetro, ¿verdad? Ahí declaramos un argumento, donde en este caso el argumento se va a llamar name y va a ser de tipo string. Y en el cuerpo del constructor vamos a poner que name, ¿saben qué? Me está olvidando que me quedan 10 minutos y no he anotado sus nombres, entonces déjenme anotar porque luego se me cierra esto y los pierdo. Y como les decía, hoy día esto es importante porque como no me funcionó el sistema, esta va a ser la asistencia que vaya. Déjenme ver acá el sistema, si ya quiso nada, ahí está, pensando. No me dice estás mal, estás bien, te equivocaste. Nada, sistema nada comunicativo, ¿no? Eso es lo peor que puede hacer con un sistema que no se comunica. Bueno, tengo que meterme otra habilitación, volver a poner el link para que se cargue. Imagínense. Por eso es que yo digo, ahí hay veces que me decepciono yo de las computadoras porque hacen lo que se supone que no deben hacer. Aquí le voy a poner cualquier garabato, para probar si me envía un mensaje de error. Bueno, por lo menos me puso un mensaje de error.
Ya, sí, ahí se ingresó. Ya. Miren, antes no quería ingresar, ahora sí ingresó, pero se queda ahí pensando, ¿qué tengo que hacer? Volver a cargar. ¿Por qué? No sé. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber que para que cargue el sistema tienen que poner otra página y luego volver a poner la misma dirección que habían puesto previamente, ¿verdad? Entonces aquí uno tiene que ser una especie no sé, de vidente para saber las cosas que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver si puedo tomarles las asistencias para que esto no se me quede ahí en el aire. A ver, me quedan 3 minutos, si alcanzo. Angieta, me parece que sí lo vi. Avilés Ronquillo, Presente. Carrillo Segura, Carrillo, a la 1, a la 2, a las 3. Chango, sí lo vi. A Cuello Panta, Presente. a, a Ponce, sí la vi. Presente. A Rodríguez Jiménez, Presente. Rodríguez Zambrano, Presente. Sánchez Manzaba. Ah, no, ya sí la vi. Presente. Villamar Rivera, la Villamar. Presente. Así. Presente. Ingeniero, disculpe que estaba haciendo otra cosa. Presente, Cristian Carrillo. Ya sí, sí, se me hacía raro. Ya iba a preguntar porque ustedes sí son cumplidos. Ya, entonces ya le logré tomar la asistencia. Ya los que son del vespertino, no estoy seguro si debo de tomarles la asistencia como vespertino. Entonces quedan ustedes con la asistencia de Zoom, ¿verdad? Por el momento, hasta que alguien me dé luces sobre esto de aquí. Ya. Me quedan 2 minutos, regresemos. ¿Dónde es que estamos? Estamos aquí en el programa. ¿O dónde es que estamos? Estamos acá, ya. Ya, miren. Aquí yo recibo, este argumento se llama name. Aquí yo voy a recibir un valor cuando reciba el constructor student record, ¿verdad? Se va a crear voy a recibir un valor en esta variable name. Es con esta variable name, que es esta misma variable name, ¿verdad? La voy a guardar en otra variable name que no es la misma, porque esta variable name es la del argumento, pero el valor de esta variable name que es del argumento la voy a guardar en la variable name que pertenece a esta. ¿A cuál esta? Esta variable name pertenece a esta clase. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo la palabra this, me estoy refiriendo a este objeto. ¿Y cuál es este objeto? Este objeto es esta clase. Entonces, this name se refiere a name de la clase student record. ¿Sí? Daría lo mismo que yo ponga aquí, en vez de this, daría lo mismo que yo ponga aquí student record. ¿Ya? Entonces, este name es diferente de este name de aquí, que es el argumento. ¿Ya? Bueno, siguiendo, tengo otro student record, en este caso es un student record con 2 argumentos más, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el constructor student record con 2 argumentos? Lo que va a hacer es que esta variable name, ¿verdad? Se lo va a asignar, ¿verdad? A la variable name de esta clase. Y esta variable mgrade, ¿verdad? Se lo va a asignar directamente a la variable matgrade, que es de esta clase. ¿Sí? Entonces lo que nos está